finalmente poder elegir la casa de nuestros sueños. Y esa casa de nuestros sueños tiene que ir muy ligada con el presupuesto que tenemos, pero también con otro tipo de cosas que uno tiene que ir viendo que a veces no vemos. Y para ello estamos muy bien acompañadas esta mañana por el señor Rolando Zúñiga, quien es comisionista autorizado del instituto, y don Mario Umaña, quien es consultor independiente y miembro del CEFI. Así que, caballeros, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, la verdad que un gusto para nosotras tenerlos hoy acá, así que durante esta hora de programa vamos a ir desmenuzando toda esa información importante que usted debe saber, todos esos pasos a seguir para poder tener esa casa de los sueños. Y para darnos una idea, hemos preparado la siguiente información para que usted pueda tener esos datos importantes que vamos a estar desarrollando esta mañana. Una casa supone una inversión considerable. Y es por ello muy importante tener en cuenta todas las aristas posibles para que no se convierta en una labor tediosa y al contrario pueda disfrutar el proceso y elegir la casa que mejor se adapte a sus necesidades. La adquisición de un inmueble es una circunstancia que se va a dar pocas veces en la vida, teniendo en cuenta que a menudo esta pasa por el compromiso de una hipoteca y es crucial estar seguros de que estamos tomando la decisión correcta. Por eso en esta edición de Proyección INBU queremos darle una serie de consejos para que elija la mejor vivienda para usted y su familia. Realice una lista de deseos y necesidades. Con esta lista usted podrá comparar y hacer un primer filtro. Haga un presupuesto. ¿De cuánto dinero dispone? ¿Cuánto requiere para financiar? ¿Y cuánto está dispuesto a invertir? Con estas 3 preguntas puede determinar un rango para definir su presupuesto. Haga una investigación de mercado. Busque por todos los medios posibles, incluyendo internet, y asesórese con inmobiliarias y conozca sobre este mercado. También usted puede hacer visitas a los barrios y zonas que le interesan. Se recomienda no hacer más de 5 visitas a las propiedades por día para que no se abrume con tanta información. Visite las propiedades tanto de día como de noche para analizar aspectos de iluminación y su entorno. Delimite las opciones. Para tomar una buena decisión, se recomienda que tenga de 15 a 20 propiedades entre las finalistas, que luego las limite a 10 y finalmente a 3 hasta que al final se decida por una. Entre más información tenga, mejor preparado estará para tomar una decisión. Tome en cuenta la regla del 3x3, que es reducir su lista a 3 viviendas. Cuando su lista de casa ideal se reduzca a 3, analice aspectos más detallados como los siguientes. ¿Cuáles son las dimensiones de las estancias de la vivienda? Considere su realidad. ¿Tiene hijos? ¿Planea tenerlos? ¿Convive con gente mayor que con el paso del tiempo puede pasar a su cargo? También revisemos el estado físico general del suelo, las paredes, los muebles, azulejos, techos y suelos. Si tiene garaje, si esta casa está bien construida y con buenos materiales, si existe una buena ventilación e iluminación. También es importante revisar el estado de cañerías e instalación eléctrico. ¿Qué comercios o facilidades hay alrededor? El barrio, cómo luce, el entorno y los posibles vecinos. Negocie el precio y realice una oferta. Y por último, elija la forma de pago y si debe contar con financiamiento. Y luego, disfrute de su hogar. Estos son algunos de los tips y recomendaciones que les tenemos el día de hoy. Así que quédese en esta edición de Proyección INBU. Acompáñenos. Bueno, y qué montón de cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una casa. Parece increíble, pero para que usted tenga unos buenos resultados y que después no se arrepienta de este proceso o algo salga mal, hay que seguir estos pasos para que todo se dé de la mejor manera. Tati, bueno, empezamos hablando con la bendita lista de los deseos, que la venimos ahí tocando en temas anteriores, pero que esta vez se concreta porque, bueno, se vale pedir gustos, ¿verdad? Por supuesto que sí, y es que justamente elegir la casa de los sueños de uno va más allá, o sea, es la casa, es tu refugio, es donde uno termina de trabajar y quiere ir, y usted dice después de un día bien cansado, después de unas vacaciones, dice, uy, qué rico llegar a la casa, ¿verdad? A ese ambiente de tranquilidad,
va más allá. Entonces, esa lista de deseos también vale para que usted lo pueda pensar en realizarla en su... Si usted está pensando en tener casa, empezar esa lista. Pero aquí yo creo también que lo más importante es preguntarnos qué debería tener esa casa, don Mario. Híjole, ¿qué debería tener? Ahora que decís la casa de la lista de los deseos, eso es lo que yo siempre le digo al cliente. Lo primero, haga su lista de los deseos, a ver hasta dónde alcanza. Pero yo siempre les ayudo a hacer un análisis que está muy bien resumido en todo este video. Es prácticamente lo mismo, donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocupa? ¿Cómo es la familia? ¿Tienen mascotas? ¿Tienen niños? ¿Están empezando a tener? Y un montón de cosas. ¿Trabajan en casa o no? Que eso es una nueva variable. Ahora en los diseños de las viviendas volvieron a aparecer los estudios, volvieron a aparecer las áreas de trabajo que antes habían ido desapareciendo. ¿Verdad? La gente prácticamente llegaba a la casa solo a descansar. Pero la casa tiene que tener todo lo que vos ocupes. Lo que hay que es ir priorizando a ver cómo lo hacemos encajar, ¿verdad? Rolando, una parte importante, bueno, ahora que decía don Mario precisamente lo del tema de tomar en cuenta nuestras necesidades como familia, ¿verdad? No es solamente que vamos a decir, bueno, nos gustó esta casa por este diseño, pero también hay que tomar en cuenta el lugar donde vivimos, ¿verdad? Cuáles son las condiciones climáticas, de verdad que sentirnos con mucho confort dentro de esos espacios. Sí, correcto, ahí vamos a ver algo importante y creo que podemos iniciar con esa parte. Primero, igual, gracias por la invitación al programa. Es el hecho de que el proyecto de vivienda casi que es el proyecto más grande que una familia va a desarrollar, tanto en tiempo como en dinero, como en temas sociales, va a significar mucho para el núcleo familiar. Entonces, de verdad que es un tema que merece muchísimo la pena dedicarle el tiempo suficiente, porque es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo. Entonces, una buena o una mala decisión en este tema nos va a servir o nos va a ayudar a tener una mejor o una peor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy importante tener eso presente. Ahora, en cuanto a cuando vamos a elegir una casa, creo que aparte del montón de información que hay, ya vimos mucha en el video previo, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos esenciales, creería yo, y los han mencionado ustedes ahorita. Por ejemplo, el tema de ubicación, el tema de cuáles son mis necesidades y el tema de ese presupuesto. Los podemos ir desarrollando ahorita como ustedes gusten, pero precisamente el tema de educación debería ser casi que el primero que nosotros deberíamos de buscar, porque es el que va prácticamente a orientarnos, es el que va a mandar cuál va a ser mi estilo de vida de aquí en adelante. Y en esa lista de deseos, ¿qué recomendás vos? Que no dejemos de lado, porque podemos tener demasiadas cosas que pedir en esa lista, pero como dice don Mario, hay que limitarnos también, ¿verdad? Vean, hay tips importantísimos. Y el primero de eso es sentarnos como núcleo familiar, como persona, ¿verdad? A definir muy bien el para qué nosotros queremos una casa. A veces la gente lo ve como algo por default, algo que sí, porque sí hay que tenerlo, y no nos damos cuenta que si nos ponemos a analizar un poquito el para qué nosotros realmente queremos una casa, eso nos va a ayudar muchísimo. Porque no es lo mismo y tenemos que tener muy en cuenta el momento en la vida en la que yo estoy, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, joven, que lo que quiere es tener una casa transitoria mientras estudia, por ejemplo, o mientras hace sus primeros proyectos de vida, a una persona que ya está pensando, por ejemplo, en retirarse. Entonces, son momentos de la vida muy diferentes. Yo lo primero que diría es, analicen bien para qué quieren esa casa. ¿Es una casa de descanso? ¿Es una casa de trajín? Que lo que, por ejemplo, me va a servir mucho que esté cerca de la ciudad, cerca del lugar donde yo trabajo. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que analizar. ¿Para qué quiero la casa? Y ir haciendo una pequeña lista de mis deseos. Algo importantísimo. El enemigo principal en esto, que no debería hacerlo, pero lo termina haciendo, es la parte emocional. La parte emocional nos puede terminar jugando una muy mala pasada a la hora de elegir casa. Y para eso un consejo importantísimo es, haga esa pequeña lista de deseos de la que ustedes están mencionando en su casa antes de ir a buscar casa. ¿Por qué? Porque una vez que usted sale y usted ve cosas, se va a enamorar de todo. Usted se va a imaginar en esto y tal vez no era siquiera lo que está buscando, pero es que esa terraza estaba tan chiva que yo me imaginé ahí con mis amigos y eso es lo que yo quiero. Y al final de cuentas, la casa termina costando $50,000, $100,000 más de lo que yo buscaba, pero me encantó. Entonces, es como salir a comprar, como dicen, usted sale a comprar no cuando tiene hambre, ¿verdad? Por supuesto, al supermercado. Es exactamente lo mismo. Si usted ya va, y la parte emocional ya va en tu contra. Entonces, tener una lista previa de qué es lo que yo quiero, eso va a ayudar a que mis necesidades se antepongan a lo que realmente el mercado ofrece, porque hoy en día las propiedades son increíblemente bonitas, ¿verdad? Y la arquitectura está hecha para eso, justamente para que todo nos guste. Entonces, es importantísimo yo tener claro qué es lo que yo realmente ocupo, ¿verdad? Entonces, en esa primera etapa es lo que podríamos pensar en que es más importante. Y concluir que entonces necesitamos primero resolver necesidades, Tati, porque si nos sueltan a nosotras a escoger... No, yo estaba pensando justamente en eso que decía Rolando, con el tema de la terraza. De pronto uno lo ve y dice, uy, yo me imagino aquí haciendo la fiesta.
y entonces todos los fines de semana hago la Carnita fiesta, asada. ¿verdad? Pero después llega el momento donde hice la fiesta y yo estoy segura que a todos nos ha pasado, donde tenemos que limpiar y decimos, ya no vuelvo a hacer nada. Ya, la estrené una vez y me costó carísima la casa pensando en una actividad que yo no iba a realizar. Entonces, más bien me parece también en esa lista que sí, efectivamente yo le pondría de todo. Uno debería, don Mario, ver aspectos más técnicos, digamos, de la arquitectura, de si me funciona o no, para después pasar a la siguiente etapa de si la puedo pagar, ¿verdad? Si esa lista de deseos yo lo puedo costear. Y es que es súper importante no solo hacer la lista, sino acompañarse de un profesional en arquitectura que le ayude a analizarlo, porque hay algunas personas que sí están como muy ubicadas con el tema y que tienen muy claro, tal vez han tenido mucho contexto con arquitectura o han vivido en casas bien diseñadas y todos están acostumbrados, pero hay gente que muchas veces es su primera vez, nunca han construido, no saben de qué se trata. Y entonces cuando se dejan acompañar por un profesional, un arquitecto que los asesora en esa etapa, les ayuda a ir descartando o les ayuda a ir definiendo etapas, porque eso es algo que se da mucho ahora. Se diseña la casa por etapas y usted construye esa primera etapa y conforme la va necesitando, la va ampliando o la va variando, porque de pronto a veces las necesidades cambian. Entonces sí, hay que tener claro qué es lo que uno quiere, cuál es la prioridad, si eso yo lo ocupo ya, porque a veces hay gente, por dar un ejemplo, las terrazas, tienden a quedar mucho en segundas etapas porque son áreas grandes que tienen un precio alto y tal vez a la persona para esa primera inversión no le alcanza, no es suficiente. Porque se cae en un error que dice, bueno, con tal de tener la terraza y con tal de tener la cochera, que son áreas muy grandes, que son un poco más económicas pero muy grandes, entonces termina siendo el cuarto más pequeño, la sala más pequeña, la cocina más pequeña. Y entonces yo siempre digo a la gente, mejor deje eso para una segunda etapa y haga más amplios los espacios que usted ya va a estar viviendo en el día a día. Y bueno, la gente piensa mucho en las fiestas y en los amigos, y muchas veces ni les llegan amigos. Entonces yo les digo, no, enfóquese en lo que usted va a usar los 24/7, lo que usted va a disfrutar, lo que usted va a vivir, que eso es su prioridad, que es a la que le va a dar calidad de vida, porque el asunto es que una casa bien diseñada, bien construida, bien elegida, según tus necesidades, te genera confort y te genera salud, o todo lo contrario, ¿verdad? Si está mal, pues se puede provocar mucho estrés y hasta mucha enfermedad y demás, porque si no está solucionada de una manera adecuada, si no es confortable, nos enfermamos. Y eso es uno de los principales errores, sobre todo en zonas donde hay climas un poco más adversos, ¿verdad? Ya sean muy calientes como en las costas o lugares muy fríos. Si vos no diseñas bien la casa con respecto al confort climático, te jalaste una torta, ¿verdad? Y vas a estar sufriendo todos los días con calor o todos los días con frío, ¿verdad? Entonces es complicado, porque eso nos puede provocar problemas ya emocionales de estar uno estresado y estrés, enfermedades y otras cosas, ¿verdad? Don Mario, vemos que es muy común que las personas primero vean pues, la parte de la estructura de la casa para luego ir a los detalles, qué sé yo, por ejemplo, los muebles de la cocina, las puertas de los armarios de los cuartos, o bueno, que quiero ponerle unas puertas más bonitas tal vez a las habitaciones, ¿verdad? Entonces siempre hay como que priorizar también ese tipo de distribución de la casa. Claro, yo le digo a las personas que es importantísimo priorizar. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, a veces la gente quiere ver la casa terminada en un mes, ¿verdad? Si es posible. Entonces, tal vez no les está alcanzando. Entonces ya empiezan a comprar las puertas internas más baratas y las lámparas más baratas y el enchape, ya no hacen la cocina con granito, sino que se lo va a hacer enchapado y después lo cambio. Y después lo cambio. Usted nunca cambia nada. ¿Cuándo va a estar cambiando su mueble de cocina? ¿Dónde va a cocinar por mientras? ¿O cuándo va a estar cambiando las lámparas? Hasta que se le quemen probablemente. Y las puertas usted las va dejando. Entonces yo se le digo a la gente, mejor deje ciertas cosas sin colocar cosas tan sencillas como una puerta de una habitación o las puertas de los closets. Ciertas lámparas que usted puede dejar para después y ya comprarlas cuando usted se haya recuperado económicamente de esa inversión inicial. Y es mejor ir completando la obra con los acabados y con la calidad que uno buscaba y deseaba, y no por terminarla en un mes que quede al final y al final nada te gusta y todo es muy pequeño porque solo así me alcanzaba para todo lo que yo quería y todo es muy sencillo y todo es muy barato, y entonces al final después terminas cambiando cuando lo cambias y terminas perdiendo dinero, ¿verdad? Sí, haciendo una inversión más grande, Tati, porque tenemos un colochero ahí dentro de la casa de colores y diferentes diseños que al final yo no pienso es lo que también queríamos. tiene que ver mucho en el estilo que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? En qué más nos gusta, y creo que eso también deberíamos agregarlo y tal vez después lo conversamos con don Mario, pero si a mí me gusta más lo industrial, por ejemplo, que ahora está tan de moda, y ver, por ejemplo, las tuberías expuestas, por supuesto sale más barato, pero de pronto a mí no me gusta, o si me gusta más la parte artesanal y me gusta más la madera, o me gusta más que sea sostenible. Todo ese tipo de detalles entran en esa lista de deseos.
Correcto. Vamos a estar ampliando esa lista de deseos y todos esos detalles de los cuales nos habla Tati después de esta pausa. Continuamos con más de Proyección Imbu. Gracias por acompañarnos. Recuerde que usted también nos puede dejar sus preguntas a través de las redes sociales para que nos sigan por ahí, también nos hagan sus comentarios. Además de esto, nos puede seguir a través de la 13.3 de Televisión Abierta y por supuesto 101.5 de Radio Nacional para que usted nos escuche todos los viernes. Y recuerde muy bien que empezamos a las 11 en punto de la mañana. Tati, bueno, y de verdad que hemos estado aquí hablando un poquito y soñando también, porque hay que llevarles toda la información a las personas que nos siguen a esta hora. Y por supuesto que también siempre integramos otra persona más que nos está aportando ideas en esta parte del programa para poder nosotros formar todo ese rompecabezas que le queremos llevar a nuestros escuchas y también televidentes para que por supuesto se formen un criterio de cómo elegir esa casa, ¿verdad? Así es que la casa, lo decía Rolando al puro inicio del programa, es la inversión, yo creo que sí, efectivamente, la más grande, la más importante y es casi que de por vida. Inclusive si usted tiene una casa y después quiere venderla, sigue siendo la inversión más grande. Así que también tenemos de invitada a la arquitecta Etzia Mejía, arquitecta, creo que es su arquitecto, no sé, qué pena. Pero nos va a comentar un poco sobre este tema que estamos hablando y le preguntamos qué debemos tomar en consideración al comprar una vivienda. Ante la pregunta, ¿qué debemos tomar en consideración a la hora de comprar una vivienda? Son muchos factores. Y aquí lo más importante es hacerse asesorar. La parte del negocio es un contrato que deberían verlo con un abogado. Y la parte del alcance, que es el contenido o las características del bien que ustedes van a obtener, deberían hacerse asesorar de un arquitecto o un ingeniero. ¿Esto por qué? Porque hay términos dentro del
dentro de la construcción que posiblemente para ustedes suenen comunes, pero no estén muy claros a qué se están definiendo. Asimismo, dentro del contrato. Hágase asesorar, revise lo que dice los compromisos, a qué se está comprometiendo en plazo, las características, cuáles son las restricciones, o sea, qué cosas no están incluidas, y verifique quién le vende, qué historial tiene y qué garantía le puede ofrecer. Bueno, también le consultamos a doña Echa a dónde debemos recurrir si deseamos comprar una vivienda también, y eso es importantísimo. Escuchemos a doña Echa. ¿A dónde deberíamos recurrir para comprar una vivienda? Bueno, a ver, debería ser alguien o persona o empresa que tenga establecido su negocio, que sea conocido, que ustedes puedan revisar la anterioridad en las transacciones que haya hecho. Que no sea ojalá su primera venta, en el sentido de que tenga algún grado de permanencia ya haciendo lo que es la comercialización de productos de bienes inmuebles. Esto que es lo que le quiero decir es que hay muchos proyectos que empiezan queriendo ser muy buenos, pero a lo largo del tiempo no se mantienen y ocupamos que la empresa o el grupo de arquitectos o ingenieros o la persona que le quiere vender un bien tenga un respaldo, ¿verdad? Que tenga ya demostrado que su producto es bueno, que no hayan quejas, asesórese, busque información y ojalá que siempre sea con profesionales de la construcción. Bueno, y importantísimo, es necesario tener un presupuesto establecido a la hora de elegir la compra de esa vivienda. Hay cosas fundamentales a la hora de querer comprar y es saber con cuánto dinero cuento. Y ya sea porque lo tengo de ahorro o porque un ente financiero me va a dar esa línea de crédito. Para eso, previo a ir a ver ferias o exposiciones o ir a hacer negociaciones con cualquier empresa o profesional de la construcción que venda un inmueble, primero determine cuál es su línea de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿quién le va a prestar? ¿Cuánto le va a prestar? ¿Bajo qué características o condiciones le va a prestar? Hay diferentes características dependiendo quién sea el ente. Algunos prestan hasta que usted haya ejecutado un porcentaje, otros prestan desde el inicio, unos prestan el 80, otros prestan el 100. Pero lo más importante es que con base en ese dinero que usted cuenta, usted pueda transmitir y buscar su mejor opción, una opción que le calce a su medida en presupuesto y en las características propias del inmueble. Hágase asesorar en el sentido de que lo que va a comprar es el 100% de lo que usted puede pagar con ese dinero que tiene, que no queda debiendo más. Bueno, muchísimas gracias a doña Echa por esos consejos y justamente también le decía al final, hágase asesorar por los expertos y por eso esta mañana tenemos a dos expertos que nos acompañan, a Rolando, que es asesor del INBU en la parte del sistema de ahorro y préstamo, en la parte del financiamiento que ahora también estaba diciendo ella, y a don Mario, que es arquitecto y él es consultor, y tengo que decir también que cómo hemos descubierto ahora afuera en los cortes cosas que ni siquiera nos imaginábamos que pasaban en esa lista de deseos. Por supuesto, Tati. Bueno, y tal y como lo comentaba la arquitecta que también nos aportaba, el presupuesto es fundamental, ¿verdad? A la hora de iniciar ese proyecto tenemos que saber con cuánto dinero contamos, cómo vamos a financiar ese que al fin y al cabo va a ser el sueño de nuestras vidas, porque es donde vamos a pasar no solamente el tiempo en familia, sino que ocupamos que nos dé calidad de vida, ¿o Mario? Sí, eso de la calidad de vida yo creo que es de lo prioritario en este momento. Realmente este año Costa Rica ha estado súper caliente. Yo soy de una zona cálida, soy de la zona de Guapiles y se sintió el cambio de clima y mi casa, ella es muy abierta, muy bien diseñada con respecto a la parte climática y por primera vez la sentí caliente. Y entonces yo decía, ¿cómo está viviendo la gente que no ha resuelto eso previamente, verdad? Porque si mi casa, que era bien diseñada a nivel de clima, muy fresca, muy abierta, muy ventilada, muy iluminada, se sentía súper caliente y eso nos generaba
muchas complicaciones a la hora de dormir o trabajar, porque trabajamos en casa, ¿verdad? Entonces, hay un asunto ahí con respecto a diseño y con respecto a calidad de vida que hay que tenerlo muy en cuenta, porque el presupuesto sí, claro está, pero en el momento que ya vos tenés claro cuál es su presupuesto y qué es lo que podés pagar y querés pagar, porque una cosa es que puedas pagar y otra cosa es que querás. Yo siempre le digo a la gente, vaya al banco, porque tal vez el banco le dice, mire, yo le puedo prestar hasta $100,000, pero por $100,000 vas a pagar, un ejemplo, $1,000 al mes. Ah, no, pero es que no quiero pagar $1,000, yo quiero pagar solo 700. Ah, bueno, entonces por 700 te puedo prestar tanto, X cantidad. Porque no solo es lo que podés pagar, sino lo que querés pagar. Porque ya eso es un asunto pues muy personal, ¿verdad? Cada quien tiene sus prioridades económicas y financieras, y el que tenga acceso a toda esa cantidad de dinero no quiere decir que tenga que tomar esa deuda. Ahí lo importante es que ya sabiendo yo cuánto es lo que yo puedo pagar y cuánto es lo que me prestan por eso, entonces ya me hago asesorar por el profesional, por el arquitecto que me ayude a definir según ese monto y según mis necesidades si se logra algo, ¿verdad? Porque a veces la gente llega con esta carta al niño, ¿verdad? Y tal vez no se portó bien durante ese año, entonces no le van a dar muchos regalos. Entonces, bueno, no, hay que cortarlo un poquito, pero de nuevo, yo siempre le recomiendo a las personas, diseñen por etapas. Hay cosas que se pueden dejar para más adelante, sobre todo las áreas exteriores, es muy práctico dejarlo. O una tercera habitación, porque típico de las casas que todo el mundo, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comer, cocina y cuarto de pilas, ¿verdad? Eso es como muy típico. Entonces, eso ha ido cambiando a 2 habitaciones. Entonces, yo sí les digo, bueno, hagamos algo, diseñamos la tercera, dejamos las previstas del caso y ya usted sabe, si a futuro le llega algún dinero extra, la construye. Ya está, ya tiene el diseño, ya está, podría estar como incluido en los planos y lo construye luego. Pero ya por lo menos la casa estaba diseñada de tal manera que cuando crece, cuando aumenta, se sigue viendo bien y no echa a perder el diseño inicial, porque todo se dejó, es más, se deja la puerta y en vez de la puerta se le pone un vidrio, es una ventana y a futuro se construye por fuera 3, 4 paredes más y ya tenés esa habitación o ese espacio extra y el día de la inauguración quitas el vidrio y pones la puerta interna, ¿verdad? Entonces no te dio problemas porque todo creció en el exterior. Entonces es una manera muy práctica de crecer y vos puedes seguir viviendo ahí, no tienes que irte y dejar tu casa por mientras te construyen una ampliación, ¿verdad? Bueno, Tami, vos ya tenés idea de cómo querés esa casa de los sueños. Ay, claro que sí, a mí me gustan los espacios muy iluminados, que la casa sea demasiado fresca, que le entre el viento por todo lado, que yo pueda ver todo alrededor de la casa. Eso es, digamos, como mi ideal de casa de los sueños. Bueno, imagínate. Nada más te falta el financiamiento. Exactamente. Nada más te falta empezar un plan de vamos ahorro. por esa parte. Eso es lo que te Dale. falta. Pero aquí tenemos la mejor asesora. No, el mejor asesor tengo que decir lo que se ha sentado allá porque además es el primero en ventas. Bueno. Entonces está sentado allá. Gracias, gracias. Vean, el tema del financiamiento es una de las etapas más importantes. Yo les decía, creo que hay que priorizar la compra de la casa en 3 ideas básicas. Y la tercera es justamente el tema del presupuesto. Pues, que comenzamos con ubicación, luego mis necesidades reales y el tercero está el presupuesto, que no es menos importante. Vamos a ver, yo creo que ahí nos devolvemos a lo que yo les decía al inicio. El preguntarse efectivamente para qué realmente quiero yo mi casa me va a ayudar mucho, porque bien lo decía el arquitecto, por ejemplo, ahorita, no necesariamente es cuánto me presta el banco, es cuánto yo realmente quiero pagar por esa casa. Porque vamos a ver, si mis prioridades son, si yo soy en una etapa donde digo, bueno, no, es que ya mi realización es la casa, es donde yo voy a estar el 80% del tiempo, porque estoy en planes de pensionarme, porque estoy con mis nietos, porque qué sé yo, entonces yo puedo destinar un máximo o más de lo que la teoría dice. La teoría en general habla de que entre un 25 y un 35% de mis ingresos es lo que yo debería destinar a la vivienda, un promedio un 30%. Entonces, de lo que yo gano, un 30% debería ser el máximo de mi cuota bancaria para yo estar relativamente bien. Pero eso, volvemos a lo mismo, eso va a ser un poco relativo de acuerdo a las necesidades. Y si ahí me devuelvo al punto 2, al tema de mis necesidades reales, es importantísimo tomar en cuenta, así como en una pareja, todo aplica para lo mismo, mis no negociables. Mis no negociables son eso que yo tengo que hacer antes de ir a buscar casa. Vamos a ver, lo decía ahorita también, para mí es importantísimo que el espacio sea súper iluminado. Si eso es importante, usted lo tiene que tener en una lista, porque puede que llegue a ese chozón, esa casa terriblemente linda, porque tenía un patio chivísima, porque tenía unos cuartos carguísimas, porque tras de eso le hicieron, qué sé yo, una terraza muy bonita, lo que sea. Y ya cuando estoy viviendo ahí me doy cuenta que la casa es súper encerrada. Y digo, pues, pucha,
Y que no tenga vecinos pegando a la paz. y que no tenga vecinos. Entonces, Una montaña a se ver, verá vivir también. tengo que ser muy realista, por Por supuesto, los ¿verdad? escándalos de las parrilladas. ¿sabes? Cierto. Que- No, Es y que- el humo también, sí. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero eso es muy importante hacerlo en casa, no cuando ando viendo ya propiedades. Cuando ya ando viendo propiedades, hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Porque la emoción es muy probablemente que le vaya a ganar a la parte racional, ¿verdad? Entonces, mis no negociables tienen que ser importantes. No pueden ser muchísimos tampoco, porque es algo que también hay que considerar. Yo tengo que pensar antes, ¿realmente yo quiero construir o yo quiero buscar una casa ya hecha? Yo quiero pasar por realmente por ese proceso de construcción y todo lo que implica, o prefiero buscar una casa que ya esté totalmente lista. Prefiero apartamento o quiero que sea realmente una casa. ¿Quiero estar sobre calle abierta o quiero estar sobre condominio? Todas esas preguntas yo las tengo que evaluar, pero lo tengo que hacer antes de salir para no verme influenciado por eso que va a haber en la calle. Porque obviamente la oferta va a ser muy tentadora. Todo lo que va a estar ahí, usted entra en un condominio hoy en día y prácticamente son clubs, ¿verdad? Entonces ahí hay amenidades que usted dice, yo quiero estar aquí. Cuando usted en la realidad va a un condominio, en la mayoría de las ocasiones, usted no ve a nadie en la piscina, usted no ve a nadie en el gimnasio, pero eso fue lo que te llevó a comprar ese apartamento o esa casa y no era algo de lo que usted realmente ocupaba. Entonces, hacer una lista pequeña que no pase de 5 cosas de no negociables, eso le va a ayudar mucho a descartar propiedades, porque a final de cuentas, lo decía el video al inicio, trate de no ver más de 5 propiedades por día, por ejemplo. Es como cuando usted va a oler un perfume, una colonia, y le dicen, después de tanto ya usted no le huele a nada. Es exactamente lo mismo. Usted después de estar viendo, ya su cerebro hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo poco a poco y si vuelve muy fácil hacerlo por descarte. Ok, la casa es muy bonita, pero no tiene iluminación. Yo aquí no podría vivir. La descarto por bonita que sea, por grande que sea, por llamativa que sea el precio. Si no me voy a ver contento con eso, lo voy a estar descartando muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces esa parte es importantísima, tener una lista, porque entonces yo puedo llegar en la noche a la casa y con mi pareja o solo como quieran y digo, vamos a ver, esta propiedad que vimos tiene esto y esto y esto que buscamos, sí, la seguimos valorando, si no, descartémosla de una vez, ni nos calentamos la cabeza porque si no se nos va a hacer un mundo y volvemos al principio inicial, estamos en una de las etapas más importantes que tiene que convertirse en una etapa muy bonita, el proyecto de vivienda está hecho para que sea algo que traiga alegría a nuestra familia, ¿verdad? Y no que se vuelva un motivo de estrés o hasta motivo de divorcio como lo hablamos fuera de cámaras, ¿verdad? Que termina sucediendo en muchas ocasiones. Entonces, ahí es por donde vamos. Y el tema de financiamiento definitivamente es muy importante. Hoy las entidades bancarias todas están dadas para que usted pueda ir y solicitar información de cuánto es lo que yo puedo acceder, porque también, si yo voy solamente con mis sueños de que yo quiero una casa, y claro, me puede encantar una que vale $800,000, pero resulta ser que el financiamiento que voy a tener es máximo de $300,000 o de máximo de $150,000, entonces nada ahí se perdí tiempo viendo eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que el presupuesto se ajuste a lo que yo realmente puedo pagar, quiero pagar y lo que realmente me van a prestar, ¿verdad? Que no necesariamente coinciden esas tres preguntas, ¿verdad? Rolando, entonces aquí es muy importante la investigación que hablábamos de mercado y también aplicar la regla que comentábamos al inicio de la nota Claro. de la regla de 3, ¿verdad? Entonces Claro. reducir esas opciones. Claro, y eso se facilita mucho teniendo una lista, como les digo, por descarte. Porque si yo me voy por el aporte emocional, yo voy a decir, no, pero es que esa fachaleta que tenías tan chiva, y puedo terminar, y uno dirá, pero qué ridículo, no, es que terminan escogiendo por algo así. Por ejemplo, si es una persona que realmente le gusta la cocina, no es negociable que tenga una cocina pequeñita. Hay gente que ahora no cocina absolutamente nada, entonces no me interesa cómo sea la cocina, pero realmente quiero que mi habitación sea grande, por ejemplo. Entonces ese tipo de temas hay que considerarlos muchísimo. Como les digo, no es lo mismo, yo tengo que buscar la casa para mis necesidades, no al revés. Si yo salgo, el asesor inmobiliario, el profesional, obviamente me va a ofrecer lo que tiene. Entonces yo tengo que cuidarme mucho, yo tengo que tener claro qué es lo que yo ocupo, si no comprando algo que realmente no necesitaba. Pues es importantísimo eso que te decía Rolando, lo de la cocina. Digamos, yo amo tener una cocina grande, no cocino. Claro. Pero se ve lindísima. Pero se ve lindísima. Pero cuando me toca cocinar y disfruto cocinar, me gusta Claro. cocinar en una cocina amplia y no estar chocando, ¿verdad? Que Claro. de pronto no me interesa tanto tener una terraza, pero sí una buena ventana, que me dé bastante luz y no tener que estar encendiendo de las luces de la casa, Mario, porque parte también de la arquitectura tenemos que fijarnos en eso. Si la casa no está hecha, pues lo incluimos, pero cuando ya nos ofrecen una casa terminada, hasta en esos detalles tenemos que fijarnos. Sí, hay que fijarse en absolutamente todos los detalles y de nuevo tener claro, a saber hecho ese análisis no solo para la elección de la ubicación y del proyecto como tal, sino ya también de lo que es la distribución interna. Hace un tiempo estuve participando en un proyecto en el que era una torre de condominios, perdón, y habían diferentes tipos de apartamentos. Y a mí me llamaba mucho la atención que había uno en específico que la sala y la cocina eran pequeñas, un huevito, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Pero la habitación y el walk-in closet era gigante, pero gigante, el walk-in closet era muy grande. Entonces yo decía, mira, esto
me llama a mí sin ni ser prejuicioso ni nada que lo va a comprar una mujer que probablemente vive sola y que tiene mucha ropa, ¿verdad? Y que disfruta ese espacio amplio y todo lo demás, porque realmente era muy... O tal vez con su pareja, ¿verdad? Y a él le iba a tocar tener la ropa en un baúl probablemente y ella aprovechando el walk-in closet. Pero se veía entre apartamento y apartamento, se veía las diferencias, donde algunos se le era la cocina lo más grande, otros era la habitación, otros el walk-in closet. Increíble, ¿verdad? Que yo digo, bueno, pero sí, es muy normal que la gente llegue y le solicite a uno de esos espacios. Entonces hay que hacer ese análisis también muy específico del usuario y quiénes son los que van a participar. Yo normalmente me siento si es una pareja, yo les digo, bueno, los dos van a participar, los dos van a tomar decisiones, ok, necesito sentarme con los dos y y yo les empiezo a preguntar, ¿les gusta cocinar? ¿Y les gusta levantarse tarde? ¿Y les gusta durar mucho en el baño? ¿Qué sé yo? Gente que se mete al baño a leer o que toma duchas súper largas. Y todo eso yo necesito conocer el comportamiento de la familia como tal para diseñarle según lo que ellos viven, ¿verdad? Porque no es diseñar que todos los cuartos sean de 3x3 o 4x4, todos los baños son de 2x3, no, sino que se le diseña a cada cliente. A mí en lo personal los baños pequeños no me molestan, yo puedo usar un baño pequeño que es cero estrés, porque yo entro y salgo rapidísimo, me baño rapidísimo y todo, pero hay gente que no, que necesita que ese baño sea súper amplio y todo lo demás. La cocina no me gusta cocinar, entonces de verdad puedo tener algo mínimo, funcional pero pequeño, ¿verdad? Y así entonces cada necesidad, entonces yo siempre digo a la gente, bueno, necesito preguntarle cosas de su vida, por favor, no se sienta mal y necesito que se abra conmigo, porque entonces en el momento que yo empiezo a conocer al usuario, claro, ya de una manera amplia, entonces ya yo le digo, mira, te puse esta habitación, qué sé yo, hacia el oeste, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque te gusta levantarte todos los días al mediodía, entonces ocupas que no te entre el sol de la mañana nunca, ¿verdad? En cambio, nunca estás en la tarde en tu casa, entonces no importa que la habitación reciba el sol de la tarde, por dar un ejemplo. Y así, entonces, si uno conoce realmente al usuario, entonces ya uno le puede diseñar de manera específica y entonces ya cumplir con todas esas necesidades. De pronto habrá alguien que de verdad solo ocupa una cocina, el cuarto y el closet y el baño. Vámonos, de pronto hay gente que no recibe visitas nunca, que tal vez viven solo o no tienen hijos y entonces no ocupan una sala. Y ellos dicen, no, es que nunca usamos la sala. Tenemos el tele en la habitación, la cocina y vámonos. Entonces, es personalizar esos diseños según la necesidad y eso es súper importante para que sea un proyecto exitoso, que al final lo exitoso lo definís vos, si a vos te gustó, si te sentís a gusto, si es de manera confortable, entonces realmente para vos fue exitoso el proyecto, aunque de pronto otras personas digan, quiero ver esa casa, ¿verdad? No tiene sala, por dar un ejemplo, pero y es que esa es mi forma de vivir, entonces yo lo disfruto y es mi proyecto, ¿verdad? Que eso es súper importante y se logra siempre cuando nos dejamos acompañar de profesionales que realmente te atiendan y de manera personal e individual te resuelvan a vos, sino que te vendan el modelo A, el B o el C, que eso también es una opción, pero si ninguno de los modelos te sirven, entonces que se siente y te diseñe lo que vos realmente querés. Bueno, eso también es importantísimo, también eso de la luz del sol, por ejemplo, no solamente si la casa la vamos a hacer, o sea, si vas a ir a comprar en una torre o vas a ir a comprar sobre todo en una torre, que es donde pasa más esto, y si a vos te gusta dormir, ya sabes que no de al este, Bueno, porque si no vas a tener que comprar un blackout muy fuerte. Total. Y también tomar en consideración las necesidades de los miembros de nuestra familia, porque por ejemplo, si convivimos con una persona mayor que sabemos que en unos años va a tener algunas otras necesidades, también tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de construir. Así que vamos a hacer otra pausa comercial y al regresar vamos a estar ampliando un poco este tema y también hablar de las necesidades del precio y cómo vamos a pagar esa vivienda.
bienvenidos y bienvenidas una vez más a Proyección INVU. Hoy estamos tratando un tema lindísimo que es elegir la casa de nuestros sueños, nuestra casa que esperemos que sea por mucho tiempo, Tami, y que va a ser nuestro refugio, ese lugar donde ustedes después de un día largo de trabajo, después de venir de paseo, usted dice, qué rico, quiero llegar a la casa y acostarme a dormir. Y para elegir ese lugar tenemos que hacer una lista de deseos y tenemos que hacer varias cosas también. Correcto, Tati. También hablar un poco del aspecto de lo que tenemos alrededor de esa casa, ¿verdad? Porque tenemos que ver qué tipo de barrio es al que nos vamos a ir a vivir, qué facilidades tenemos cerca de nuestra vivienda para facilitar también nuestra dinámica diaria, Rolando. En efecto, la ubicación, por eso estaba en primer lugar de las tres prioridades a la hora de elegir casa. Y por un principio súper básico. Y se dice en el gremio que la casa se puede cambiar, la ubicación no la puedes cambiar. O sea, usted puede hacerle arreglos a la casa, usted puede hoy quitar un cuarto y hacer una terraza más grande, usted puede quitar una terraza y volverla a un cuarto, usted puede hacer todo ese tipo de cosas, pero usted no puede agarrar la casa y ponerla en otro sitio, ¿cierto? Entonces, la ubicación es prioridad a la hora de elegir una casa. Un tip importantísimo, una vez que usted ya tiene ese top 3 de las casas que usted está a punto de comprar, es vaya y visítela, no una, no dos, 3, 4, 5 veces, todo lo que usted pueda. Vaya a diferentes horarios, por ejemplo, para que usted vea el tránsito, porque no es lo mismo ir a mediodía, que cuando fuiste con el asesor inmobiliario, que fuiste a mediodía, todo bonito, a salir a las 7 de la mañana, por ejemplo, o regresar a las 6 de la tarde, o ver cómo es el movimiento un fin de semana. Y no solo eso, vaya y desplácese de su lugar de trabajo a donde está esa casa, para ver cómo va a ser. Ahora vamos a ver, es una inversión altísima y vale la pena cualquier tipo de esfuerzo que nosotros hagamos previo. Ese tiempo que vamos a, digamos, que gastar o invertir al inicio, nos puede ayudar muchísimo a no tener que arrepentirnos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han llegado a ver una casa normalmente retirada porque tiene una vista preciosa, por ejemplo, y dicen, aquí me caso, aquí esta es la vista ideal, esto es lo que yo quería, pero resulta ser que una vez que la compramos y estamos viviendo ahí, nos damos cuenta que es hora y media para estar llegando ahí al trabajo, por ejemplo, 2 horas de viaje todos los días. Y digo, hasta aquí llegué y me veo tratando de vender esa casa un año después y eso tiene un costo altísimo, ¿verdad? Entonces hay que recordar que cualquier error que nosotros cometamos a la hora de elegir nuestra casa, vamos a pagar un precio sumamente alto. A ver, yo me equivoco eligiendo un par de tenis y digo, mira qué embarcada, y las dejo por ahí o las revendo y se acabó. Pero con la casa no es tan sencillo, cuando hay un crédito de por medio, ¿verdad? Por ejemplo, que normalmente es así como se adquieren las propiedades. Entonces, el tema de ubicación es sumamente delicado, es lo primero. Yo tengo que ver cómo va a ser, cuál es el ritmo de vida que yo tengo, dónde estudian mis hijos, por ejemplo, cuál es el tipo de desplazamiento, porque no necesariamente yo soy quien los voy a dejar todos los días. Entonces, hay servicio, por ejemplo, de buseta para ese lugar donde yo estoy, porque eso te puede complicar muchísimo el día a día de las personas que normalmente van a llegar a tu casa, las personas que te ayudan. Todo eso hay que considerarlo a la hora de ir y elegir dónde va a estar mi casa. Entonces, la ubicación es básico, ¿verdad? Y pues, por supuesto, el tema de presupuesto, yo creo que podemos andar un poquito por ahí, ¿verdad? En el tema de cómo se paga, porque al final de cuentas hay algo muy importante, y aquí hay un antes y un después. Esta etapa previa de cómo yo elijo mi casa es algo lindísimo, pero hay que recordar que ahí no termina el cuento, ahí realmente inicia el cuento, y es que esa casa yo la debo, y se la debo a una entidad, que por lo general hablamos de 30 años de deuda. Entonces, no es que yo llegué, compré y por esa emoción, a los 6 meses, sí, yo puedo llevarme 1, 2, 3 meses haciendo inauguraciones y todo, felicidad, todo lindísimo. Pero una vez que eso termina, me veo ante la realidad que es que tengo una deuda de X cantidad de años. Y no hay que satanizarlo, sino que sencillamente tengo que ser muy consciente de si yo voy a poderle hacer frente a eso. Para que eso tan bonito que hice hoy no se convierta literalmente en un infierno el día de mañana y no se convierta en el pesar de la familia, en el motivo de problemas, en el motivo de divorcio, en el motivo de todo, en adelante, ¿verdad? Entonces, para eso el presupuesto de lo que yo realmente puedo pagar y quiero pagar es importantísimo. Ahí hay algo, un tipcito ahí básico, que es hacerle a mi cuota de ahorro, a mi cuota de préstamo, una prueba de estrés, que es ni más ni menos que aumentar ese presupuesto, aumentar esa cuota. A ver, ¿qué pasa? Y yo asumir desde ahora, ¿qué pasa si esto se pone difícil y me aumenta un 15, un 20, un 25% la cuota? ¿Qué pasa? Yo sería capaz de realmente seguir asumiendo ese costo. Si es correcto, si es algo que yo podría aguantar, pues voy por buen camino. Pero si yo digo, no, mira, con un 5, un 10% que me aumente, ya yo la empezaría a pasar mal, entonces tengo que cuestionarme si realmente es esa casa la que tengo que hacer. Hablábamos previo del programa con el arquitecto de situaciones ya reales. Esta semana atendí a un cliente en Heredia, por cierto, de unas personas que me decían, Rolando, usted no me lo va a creer. Eran 2 situaciones, era una pareja, pero nos decían que tenían una situación con el condominio. Decían, ellos por dicha pudieron dar una prima muy, muy alta para la casa y la cuota era relativamente baja. Ellos comenzaron pagando, por ejemplo, 220,000 colones. Tienen año y medio de tener la deuda y hoy la deuda va por 400,000 colones.
Y eso que lograron un arreglo con el banco que se los fijaron por un año. Entonces ahorita están desesperados buscando una opción porque en diciembre se les acaba ese año de gracia. Pero tenían vecinos, por ejemplo, que pasaron de cuotas de 600,000 colones a un poco más de 1,000,000. Entonces yo decía, Rolando, es gente que me han dicho, me suben un poquito más y yo me voy de esta casa, no la puedo sencillamente poder pagando. Y es la realidad, claro, cuando uno está con la emoción, con la parte de que todo es maravilloso, yo solo me imagino la hora de inaugurar, cómo se va a ver mi bebé jugando en la sala, todo eso, esa parte es lindísima, pero tengo que recordarme que esa historia va a tardar por mucho tiempo. Entonces la etapa del financiamiento es muy importante. El INBU, bueno, tiene una herramienta maravillosa, como ustedes saben, que son los planes de ahorro y préstamo, que tienen una etapa de planificación y que justamente me ayudan a que esa etapa posterior no sea tan trágica, ¿verdad? Pero claro, ocupo planificación, de nuevo, ocupo una planificación para decir, yo me voy a proyectar, es un proyecto de muchos años. Bueno, ¿por qué voy a desesperarme? ¿Por qué tiene que ser hoy? ¿Por qué tiene que ser ya? Entonces, por ejemplo, pues dejamos de satanizar el hecho de alquilar una casa. Yo realmente puedo rentar una casa si mi proyecto es, por ejemplo, tomar un plan de limbo y en cuestión de 4 años estar construyendo a una deuda, por ejemplo, de la cual voy a salir en 7 años. Entonces voy a tener una diferencia muy, muy grande. Pero todo ese tipo de temas yo los tengo que ver antes de dar ese paso de la compra de casa, para no verme en una situación bien difícil, ¿verdad? Después. Proyectarse, una palabra muy importante que tocó Rolando, Es que ¿verdad? así es, y es que no, ¿verdad? Ya lo decía Rolando, cuando muchísimos clientes, y eso tengo que decirlo, muchísimos clientes tienen sus créditos en una entidad financiera o bancaria y después se ven hasta el cuello, y eso lo vemos muchísimo, sobre todo en las ferias de vivienda, donde dicen, ya no puedo seguir pagando, ¿verdad? Porque es impagable. Y ese impagable significa que yo tengo que dejar de comprar medicinas, que tengo que dejar de tener, qué sé yo, gustos, los gustos que siempre nos dicen los expertos financieros que podemos darnos, eso que nos merecemos, y sobre todo lo que más es el tema de salud, ¿verdad? Que tengo que a veces dejar de comprar cosas porque no nos alcanza el dinero, y es que justamente en el INBU somos expertos en que no se toquen los presupuestos, y el sistema de ahorro y préstamo es uno de ellos. Y eso también, don Mario, uno debería tomarlo en cuenta cuando va a hacer la casa, que podría pasar que yo tengo justamente ese presupuesto y empezaron a salir cosas y cosas y cosas y ya y se me fue el presupuesto o Sí. me aumentó. Y eso, ¿sabes? Eso se da mucho cuando entramos a la etapa de acabados, ¿verdad? Porque siempre nos gusta el piso más caro, o la grifería más cara, o la lámpara más cara. Entonces hay que tener como cuidado a la hora de las compras, porque yo le digo a la gente, cuidado usted con el primer depósito, se va a comprar acabados, ¿verdad? Porque entonces siente que tiene mucha plata, ¿verdad? El primer depósito del préstamo. Ellos no tiene que ir según el proceso, ¿verdad? Porque entonces se puede dar un problemita. Igual es lo que les comentaba ahora, hay cosas que uno puede dejar para después, que entonces cuando le llega el aguinaldo, va y compra esa lámpara que quería, ¿verdad? O le llega algún dinero extra y compra alguna otra cosita que no le haga, que no le afecte, y además que no le afecte económicamente, pero que tampoco le eche a perder el diseño, porque al fin y al cabo es un proyecto que estás diseñando, que lo querés de X o Y estilo, ¿verdad? Y que entonces querés que todo se vaya viendo bien, porque al fin y al cabo todos deseamos vivir en esos espacios bonitos, agradables, diseñados, ¿verdad? Que combinen y que tengan que tengan una personalidad propia, ¿verdad? Que sean esos espacios que yo digo, bueno, sí, es que yo este ambiente lo quiero de X o Y tendencia, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es también tener cuidado un poquito con eso. Yo siempre le recomiendo a la gente que con respecto a las tendencias, por dar un ejemplo, que ojalá use un diseño en tendencias muy neutrales, por lo menos con respecto a los elementos fijos, que son pisos, paredes y cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vos, si tenés todo muy neutral, puedes ir cambiando decoración cada vez que hay una moda X o Y que vos querés seguir. Es muy fácil cambiar una alfombra, unos almohadones, una decoración, un cuadro, pero cambiar un mueble, cocina, ¿verdad? Entonces, si de pronto se pusieron de moda las cocinas rojas y se hace un mueble de cocina rojo, ¿verdad? Y ya después les deja de gustar. Entonces yo siempre en esos elementos que son más fuertes, yo le digo, no, trate de llevar estos elementos grandes de una manera más neutral, que sea, que se adapte a que sean atemporales, digámosle así, y usted con la decoración lo va ambientando y lo va dando cierta calidez, que hasta lo puede ir variando cada vez que quiera. Si en Navidad quiere poner todo rojo, usted saca sus adornos y ambienta el espacio, pero que no sea con los elementos fijos, ¿verdad? Imagínate un cielo ahí, un piso. O cuando estuvo muy de moda lo de vintage, ¿verdad? Entonces todo el mundo sí. con aquellos mosaicos que ya después ahora uno los ve hasta que empalagan un poquito a veces, ¿verdad? Entonces yo le digo, un piso, no, mejor póngalo en una pared pequeña, un acento, que si después no le gusta lo cambie, pero es muy fácil cambiar esa pared, ¿verdad? Ya cambiar un piso es como cosa seria, ¿verdad? Hay que cuidarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que al final esos elementos que son decorativos o que son de acabados no te echen a perder el presupuesto, pero tampoco te echen a perder tu espacio, ¿verdad? Hay que tener ese balance
entre la parte económica y en la parte de gusto y de diseño, ¿verdad? Bueno, importantísimo eso también porque muchas familias, hablando otra vez de emociones, dicen, oye, esta escalera aquí o el pasamanos, usted se lo imagina decorado navideño. Y ya nada más decoró navideño un mes y listo, ya para lo demás no nos sirvió. Tati, sí, también tomar en cuenta que si nosotros queremos, qué sé yo, hacer una ampliación, por ejemplo, a futuro o algo así, también comentarlo eso con el experto para que nos proyecte a futuro y que tal vez tengamos como ya previsto para no tener que hacer luego una reparación tan grande y que no nos salga tan costosa, ¿no? Claro, eso es súper bueno contemplarlo, ¿verdad? Porque a veces esas previstas es dejar algún poco de acero por ahí, algunas varillas o alguna columna ya ubicada donde usted después llegue y se agarra de esto, nada más, ¿verdad? O se diseña el techo, la cubierta se diseña de tal forma que crezca fácilmente, ¿verdad? Entonces, si uno a futuro está pensando en ampliarse, sí es bueno que lo hable con su asesor, con su arquitecto consultor, donde él en el diseño del anteproyecto, que es la primera etapa, contemple todo, ¿verdad? Bueno, sí, es que yo quiero 3 habitaciones, 2 baños, sala, comer, cocina, terrazas y cocheras y todo. Ok, el anteproyecto se diseña completo. Así va a quedar la casa al final. ¿Te gusta? Sí, correcto. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer en esta primera etapa? Solo 2 habitaciones, un baño, sala, comer, cocina. Ok, entonces en planos preparamos solo eso, pero como ya el anteproyecto estaba completo, ya después se puede seguir en una segunda etapa y la casa sigue creciendo, pero crece de una manera adecuada, de una manera correcta, de una manera bonita, ¿verdad? Entonces, y que sea de una forma práctica, ¿verdad? Porque si se deja ciertos refuerzos o ciertos elementos ahí te facilitan esa construcción después a futuro, ¿verdad? Bueno, eso es en el idóneo si yo la voy a hacer compra de lote y construcción, pero cuando ya compro una casa en horizontal, porque ya en vertical no podemos hacer nada, Ajá. pero en horizontal, ¿qué detalles deberíamos ver nosotros para ver si tiene eso? Sí, de nuevo, y sin querer hacerme publicidad, pero sí, contrate o busque a su arquitecto. Yo hace poco vine a un cliente amigo y me dijo, mira, me están ofreciendo una casa en Escazú, pero no sé qué tal. No, yo te acompaño. Y me vine, ni siquiera le cobré ni nada, porque él me dijo, si la compro, necesito hacer unas ampliaciones, vos me las haces. Ok, perfecto. Entonces yo vine y le ayudé a analizar toda la casa, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente le dije, mira, esta ventana se puede convertir en puerta, esta pared lo podemos quitar, esto aquí lo podemos iluminar, aquí se puede conectar y todo lo demás. Y él me dijo, bueno, ¿qué te parece? Yo, no, bien, a nivel arquitectónico está bien, a nivel constructivo está bien, se veía bien hecha, vi algunas reventaduras en piso, entonces empecé a tomar fotos y consulté con un ingeniero amigo, un ingeniero estructural, a ver si era algo de acabado o si era algo estructural, y no, era algo de acabado, pero eso él ni lo había notado, y aunque lo viera probablemente no sabría. Hay gente que ve una reventadura en un repello y cree que la casa se le va a caer, y no, eso solo fue que faltó un poquito de agua, entonces nada más se cura con un poquito de pasta y pintura. Listo, cero estrés. Pero si vas a comprar la casa, también es bueno que te acompañes por un profesional que te ayude a analizar la parte de forma, función y estructura. Se habla a nivel arquitectónico. Entonces uno le puede ayudar a ver cómo está toda la obra civil, cómo está la parte arquitectónica y demás. Y si hubiera dudas con la parte eléctrica, es bueno pedirle a un ingeniero eléctrico que te acompañe y te haga pruebas y demás, y que te revise la instalación eléctrica a ver si esa casa está realmente bien. Y entender que se vale soñar también. O sea, claro. Se vale, porque volvemos a lo mismo, es tu proyecto, no es el proyecto del profesional, no es el proyecto de alguien más. Yo tengo que buscar la mejor asesoría, pero al final de cuentas se vale soñar en qué es lo que yo realmente quiero de esa casa. Entonces yo hago mi listita y luego voy descartando, voy haciendo los pros y los contras de cada cosa, pero al final de cuentas tiene que ser un proyecto de vida y tiene que ser algo que aporte felicidad a tu vida y que traiga paz, ¿verdad? Y para el cual hay que tomarse el tiempo necesario, porque claro. Tengo un cliente que es amigo, nos llevamos muy bien, y él tiene un trastorno obsesivo compulsivo increíble. Entonces llegó, ya tengo el lote, sí, ok, ¿cuándo tenés el diseño de la casa? La otra semana, y yo frene, la verdad. Y entonces y quiero empezar a construir, no le estoy mintiendo, eso fue en esos días, y quiero empezar a construir el 1 de septiembre. Y yo, suave. Espérese, si usted no hace el proceso correcto de diseño de anteproyecto y preparación de planos, pueden haber errores en la construcción que te van a salir muy caros, ¿verdad? Entonces ya lo entendió y ya un día eso me dijo, dice que hasta se soñó conmigo, que yo estaba estresadísimo por el tiempo, entonces me llamó para decirme... ¿Y sí estaba? Más o menos, porque yo solo decía que sí, importante. pero no le iba a cumplir con los tiempos porque era imposible prácticamente. Pero me llamó para decirme, no, tomate el tiempo que ocupas. Y yo, sí, porque es para tu casa, es para que quede bien. Entonces, si no la diseñamos bien y no preparamos buenos planos constructivos, puede que ni le guste o puede que haya fallas técnicas después. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, hay que fijarse muy bien. Ya nosotros se nos fue el tiempo también, pues son las exactamente. 11:59 minutos. Tati, esto fue la verdad que muy agradecidos con don Rolando y también con don Mario por habernos acompañado durante esta hora del programa y darnos esos consejos que debemos de tomar en cuenta a la hora de decidir
el sueño más importante de nuestras vida. vidas. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos otro viernes y que tenga un lindísimo fin de semana. Por supuesto, le invitamos para que estén con nosotros el próximo viernes a partir de las 11 en punto de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana.